Bienvenidos queridos amigos a este momento especial de estudio de la Biblia. Quienes nos siguen por Radio Nuevo Tiempo, redes sociales, un abrazo para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham. Durante estas semanas estamos estudiando el libro de Génesis y ya hemos empezado la semana pasada a hablar un poquito acerca de este personaje importante de la Biblia que es Abraham. Quédese con nosotros para participar de este momento de diálogo. Axiomas, más allá de la evidencia. El tema de hoy es el pacto de Abraham. Para ello quiero dar una bienvenida especial a dos amigos. Está con nosotros el pastor Juan Carlos Castillo. Bienvenido, Juan Carlos. Un saludo a nuestra audiencia. Agradecido a Dios y un saludo a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Igualmente quiero dar la bienvenida a Luis Ramos, él también es pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido Luis, y luego de tu saludo por favor guíanos en una oración. Muy bien, muchas gracias Pastor Tito, un saludo a todos, que el Señor que les bendiga a cada uno. Vamos a hacer una oración para poder comenzar este estudio. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte por favor tu Santo Espíritu para que pueda ayudarnos a entender tu palabra. Y así, Señor, salir iluminados con tu Santo Espíritu. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El pacto es un convenio, es un compromiso entre dos partes. Dios había hecho ya un pacto con Noé en el momento cuando ocurrió el diluvio. Y ahora se presenta un nuevo pacto, esta vez con Abraham. Pero antes de ir directamente al pacto, vamos a analizar un poco sobre la respuesta que Dios tiene cuando Dios le habla a Abraham, y allí vamos a ver la fe de Abraham también. En el capítulo 15 hay un episodio muy interesante. ¿De qué se trata, Juan Carlos? Bueno, este capítulo 15 nos muestra pues la promesa que Dios hace a este hombre, a su hijo, ¿no? Y pues entendemos nosotros aquí que la respuesta de Abraham es inmediata, ¿no? Es inmediata a este pacto que el Señor quiere hacer con Abraham. Dios le había hecho una promesa de hacer de Abraham una nación grande. Habían pasado muchos años, pero él no tenía hijos y la edad iba avanzando. Entonces ahí el capítulo 15 vamos a encontrarnos que Abraham tiene una preocupación. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer? Y aquí viene la promesa de Dios, ¿no? Dice: no te heredará, versículo 4, capítulo 15, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo ejercer fe en una situación en la que después vamos a ver que inclusive la edad para poder tener hijos ya había pasado? ¿Cómo podemos nosotros imitar esa fe de Abraham en una circunstancia así, Luis? Antes de nada, nosotros vemos a Abraham dudando, ¿no?, de la promesa, porque él tenía una promesa para el futuro, pero él tenía miedo al futuro, ¿no? Y entonces empieza a poner al siervo de ahí el damaseno como parte de la promesa. Sin embargo, Dios le había prometido, ¿no? Ahora, ¿cómo ejercer fe en ese momento tan difícil? Solamente cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, ¿no? Abraham estaba dudando, pero empezó a escuchar la voz del Señor y Dios le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, ¿no? En otras palabras, el Señor estaba diciéndole a Abraham que así como le salvó, ¿no?, anteriormente, ¿no?, en Egipto,
Así como le salvó en esos momentos difíciles, Dios también va a poder hacer ese milagro en el futuro. Interesante. La duda viene a mostrarse en la acción del capítulo 16, ¿no? Al acceder al pedido de su esposa que el hijo venga a través de Agar. Pero antes ellos habían hecho un pacto, inclusive Dios le dice, vamos a hacer un pacto, ese pacto, como él creyó, para cumplir eso, Dios le pide un sacrificio, se piden los animales, se los divide en dos, que era parte de lo que se acostumbraba también en el antiguo cercano oriente. Dios pasa por en medio dando a entender que sí, él iba a cumplir su parte. Abraham no necesitó pasar por allí, pero el capítulo 15, a partir de los versículos 9 en adelante, está relatando todo ese, diríamos, esa liturgia o ese procedimiento cuando se hacían los pactos, ¿no? Y Dios confirma su palabra, la seguridad de cumplir su pacto. De alguna manera Abraham comienza a tener más fe con esta ceremonia sacrificial, ¿no? Él comienza a tener más fe y realmente él actúa de esa manera, y básicamente el sacrificio señala esa muerte de Cristo por nuestros pecados, ¿no? Entonces los seres humanos se salvan por la gracia, ¿no? Entonces ahí es donde Abraham realmente confía en este Dios, que a pesar de que no había nada, no había hijos para cumplir la promesa, pues ahí Abraham comienza a creer en esta linda promesa de haré de ti una gran nación. Ahora Dios le adelanta algunos episodios también para mostrarle que él conocía el futuro. Le dice, tu descendencia morará en tierra ajena, versículo 15:13, y será esclava y será oprimida 400 años. Le estaba adelantando la ida a Egipto, inclusive con mucho tiempo de anticipación, para decirle a Abraham, no temas, yo tengo el control del futuro, conozco lo que va a suceder, y haces bien en confiar en mí. Y creo que Dios permanentemente nos da evidencias de su conocimiento, de no solamente de nuestra vida, del futuro, y la invitación constante, ¿no? De que creamos en Él, confiemos en Él, tengamos fe en Él. ¿Qué le pasó a Abraham y a Sara posteriormente, cuando vieron que los años avanzaban? En el capítulo 16 se narra un episodio muy triste en este sentido, pero al mismo tiempo propio del ser humano, ¿no? De querer las cosas rápido. 10 años después, ¿no? 10 años después, Abraham nuevamente tiene dudas, a pesar de esa señal del sacrificio. Abraham nuevamente tiene dudas. Y entonces, no solamente Abraham, también su esposa. Y entonces es ahí el ofrecimiento de su esposa, que le dice, tal vez la promesa se cumpla si tú estás con mi esclava Agar, ¿no? 16:2, ¿no? Entonces Sarai dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Generalmente uno culpa de sus problemas a Dios, ¿no? Y dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham al ruego de Sarai. Esa era una costumbre, digamos, un elemento cultural de esa época, ¿no? De poder tener hijos a través de la sierva, pero que ellos consideraban que la sierva era de propiedad de ellos, pero que en el plan de Dios no estaba la venida del hijo de esta manera, y ahí surge todo un problema familiar también. Esto nos muestra que cuando hacemos las cosas de acuerdo a nuestro criterio, siempre va a terminar mal. Y eso también refleja esta actitud tanto de Abraham y de su esposa Sarai, pues nos trae, personalmente me trae a la memoria a Adán y Eva, que de pronto actuaron de la misma manera que Abraham y Sarai en este momento, cuando veían que la promesa no se estaba cumpliendo. Entonces es aquí, yo creo que donde nosotros tenemos que aprender la lección de que las promesas de Dios, aunque nosotros no seamos fieles, se va a cumplir, como dice 2 Timoteo. En su momento, tal vez no eran 10 años, 15 años, o en su momento oportuno. Ahora, Luis, ¿cómo a veces los elementos culturales pueden terminar determinando nuestras acciones, pero contrarias a la voluntad de Dios? Es muy importante ver también, pastor, antes de poder responder esa pregunta, Abraham y Sara actuaron
sin consultar a Dios. Hablaron de Dios, pero Dios no estaba ahí, ¿no? Cuando nosotros vemos el capítulo 16, Dios no está presente. Entonces, cuando uno duda, ¿no? La duda hace actuar al hombre sin consultar a Dios. Y a veces las cosas de este mundo nos muestran como así, en ese momento Sara, ¿no? Culturalmente podía traer a Agar, ¿no? Para tener un hijo con Isaac, para cumplir la promesa, con Abraham, diré, ¿no? Sin embargo, ahora la cultura también nos puede mostrar muchas cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, no necesitamos casarnos, ¿no? Para tener relaciones sexuales. No necesitamos formar una familia, no necesitamos el matrimonio para formar una familia. Entonces, nosotros cada vez que actuamos sin la presencia de Dios, vamos a llegar a este punto, ¿no? Donde las estrategias humanas parecen más eficaces que la fe en las promesas de Dios. Sin embargo, las estrategias del ser humano siempre van a llevar a una ruptura de la promesa del Señor. Y ahí está ausente la fe. Y ahí es donde Abraham también tuvo su debilidad, al igual que Sarai. Vamos a una breve pausa, queridos amigos. Enseguida continuamos con el tema. Pastor, estoy transpirando. ¿Será que me puedo...? Sí, ahorita te va. Ahí no, te va a echar alguna cremita. Entonces vamos ahora, la señal del pacto, la importancia de la circuncisión, capítulo 17. Y el cambio de nombre ahí, ¿no? Bien, el cambio de nombre de Abraham a Abraham y de Sara a Sarai, de Sarai a Sara. Y vamos luego al hijo de la promesa. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos hablando del pacto de Dios con Abraham. Estamos viendo que a pesar de que Dios le da evidencias de su poder, del plan que Dios tenía para él, en algún momento la debilidad humana hace de que Abraham y Sarai tomen una decisión equivocada. Hay un elemento que aparece en el capítulo 17 como una evidencia del pacto y de la pertenencia de Abraham y su familia, la pertenencia a Dios. ¿Cómo podemos explicar este símbolo en relación al pacto, Juan Carlos? Bien, yo creo que esta figura de los cambios de nombre prácticamente están apuntando al futuro de Abraham, ¿no? Es por eso que si nosotros analizamos los nombres de ellos, pues Abraham significa padre exaltado. Sara significa, pues, Sarai, mi princesa. Mi princesa, Sarai, mi princesa, ¿no? Pero ya viendo, y Dios ve ese cambio, ya cambiando el nombre de ellos, de Abraham, podemos notar que es padre de muchas naciones, ¿no? Y el nombre de Sara se refería, pues, la princesa, para todos. Entonces, este cambio de nombre no solamente les muestra el presente que ellos vivían, tal vez de desconfianza con el Señor, porque ya los intentos de los hijos había sido bastante tiempo, sino que este cambio de nombre representa a el futuro que Dios les estaba dando a ellos. De la misma manera, el Señor nos ofrece a nosotros un futuro. Tenemos un presente, pero Él ya nos muestra el futuro si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ahí está nuestro futuro, no en esta tierra, sino en la Canaán celestial. Versículo 4, capítulo 17, dice, no he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, pero todavía no tenía ni un hijo, ¿no? Ya habían pasado varios años. La fe representa creer en aquello aun cuando no vemos evidencia de su cumplimiento. Y Dios le dice, ustedes tienen que hacer algo para demostrar que aceptan este pacto, y aparece el término de la circuncisión. ¿Qué representaba la circuncisión? ¿Quiénes participan en la circuncisión en ese episodio, Luis? La circuncisión también se puede entender en el contexto del sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Significa que se imputaba por medio de la fe la justicia, ¿no?
y también simboliza al sacrificio que un día iba a hacer Cristo, ¿no? También nosotros podemos ver que hace referencia no solamente al nacimiento físico de un pueblo, ¿no? Porque era especialmente para el pueblo del Señor, para el pueblo de Israel, la circuncisión. Pero también parte de un pueblo espiritual. Esta promesa no solamente va para el pueblo de Israel, sino también para todas las personas, ¿no? Claro. Para todas las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Claro, esa circuncisión ya no es física, sino ya el bautismo forma parte de el simbolismo de la circuncisión, que en ese tiempo sí era literalmente una señal visible, física, ¿no? De aceptación de ese pacto y de diferencia con el resto del pueblo del antiguo Cercano Oriente. Luego aparece la promesa del nacimiento de Isaac, el capítulo 18. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es la reacción de Sara, de Abraham? Inclusive un elemento importante ahí, la hospitalidad, ¿no? De Abraham, que le da el privilegio de poder recibir la promesa divina. Muy bien. Algo muy importante aquí podemos ver en la historia, ¿no? Abraham ve venir a 3 varones, ¿no? Y lo que primero hace Abraham es la hospitalidad. Le ofrece un lugar, le ofrece alimentos, le ofrece lavar los pies. En ese entonces se lavaban los pies, ¿no? Era un lugar desierto, no muchas veces llegaban personas. Sin embargo, aquí nosotros podemos entender que Abraham es un modelo para nosotros, de ser personas que puedan ayudar a su prójimo. Y es interesante cuando Dios se identifica con aquellas personas que necesitan de comer, necesitan de beber, necesitan que lo visite. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que Esto que hacían, lo hacían también como si lo estuvieran haciendo a él mismo, ¿no? a él mismo. Y no se identifica con aquel que hace, sino con aquel que necesita. Con el ¿no? necesitado. Juan Carlos, ¿cuán importantes son estos valores para nuestra sociedad actual, ¿no? Tal vez la hospitalidad, el interesarse en la otra persona, se ha perdido un poco, cada uno busca lo suyo, y aquí Abraham nos muestra un elemento que es necesario que aquel seguidor de Jesús haga visible en su día a día. Pienso yo que esta historia de esa hospitalidad, de ese desprendimiento del yo, porque eso es hospitalidad para mí, desprenderme de algo que me pertenece para darle a otra persona. Es lo que tal vez falta hoy en este mundo. Cada uno de nosotros pensamos en nosotros, vemos a alguien que tal vez está en una esquina pidiendo monedas y tal vez lo primero que pensamos en nosotros en tener eso para nosotros. Entonces esta escena prácticamente nos muestra que no solamente con personas importantes deberíamos tener hospitalidad, sino con todas las personas que Dios coloca en nuestra vida. Bueno, luego de esto, Dios confirma o reconfirma el nacimiento de Isaac. Le dice a Abraham, eran viejos de edad, versículo 18:11, avanzada y Sara le había ya cesado la costumbre de las mujeres, se rió porque ella creía que era imposible aquello. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Será cierto que dará a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y creo que esa es una pregunta que cada uno de nosotros debiera formularse, ¿no? Muchas veces la falta de fe es una limitación al poder de Dios, y la fe significa justamente creer que Dios tiene posibilidad de hacer aquellas cosas que Él cree conveniente, y más si Él las prometió. Termina esta parte diciendo que Sara niega porque tuvo temor de que se había reído, ¿no? Pero cuán importante es la reafirmación que Dios hace de esa promesa que todavía sigue en el futuro. En el futuro va a llegar un momento en el que ya va a ser realidad. En esta escena aparece una situación en la que Abraham tiene que hablar con Dios de manera así, diríamos, directa, de manera hasta regateando con Dios. La confianza que hay de una persona que tiene fe en Dios puede preguntarle, puede
tener sus cuestionamientos, pero no de desconfianza, sino de analizar algunos elementos, ¿no? Y ahí aparece la intercesión de Abraham. ¿Cómo ven ustedes esta charla de Abraham con Dios? Como si estuviera negociando, regateando, por un lado siendo un intercesor, porque el sobrino estaba en Sodoma, ¿no? Y estaba ya dicho de que Sodoma iba a ser destruida. En primer lugar, pienso que esta conversación que plantea Abraham con Dios es un poquito atrevida, ¿no? Parece atrevida porque comienza a regatear con Dios. Exactamente, es algo que Abraham hace, pero pienso que este atrevimiento es más porque Dios llega a ser amigo de Abraham, ¿no? Entonces, esta confianza para mí personalmente se da en ese ámbito, para que este hombre pudiera regatear, pudiera conversar con Dios, pues tiene que haber realmente una conexión de amigos. Y eso es lo que de pronto ayudó a que Abraham interceda por su sobrino y de pronto por estas dos ciudades que realmente estaban mal, ¿no? Y el objetivo era justamente interceder por otra persona, no era negociar para él, sino ver la manera de si había posibilidades de que esas ciudades no sean destruidas. Lamentablemente no habían ni 10 en base a lo que dice el relato bíblico, ¿no? Vamos a ir ya cerrando esta parte. Luis, ¿ibas a decir algo? Algo muy importante, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué Abraham intentó muchas veces, ¿no?, decir al Señor, ¿no?, si hay 50 personas aquí justas, Sodoma no puede ser destruida, y habían 35, 10, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos entender esta frase, ¿no?, de hebrea: estaba aún delante de Jehová Abraham, ¿no?, tratando de interceder. Y esta frase también podemos decir que es la forma de orar. Cuando nosotros oramos, intentamos, intercedemos, oramos, tenemos que actuar así como Abraham. No dejar de clamar por aquellas cosas que tal vez necesitamos, sí, por nuestra familia, por nuestros pedidos. Debemos siempre interceder, y no solamente por nosotros. Aquí ya nos muestra que Abraham intercede por los demás. Debemos interceder por aquellas personas que necesitan del Señor. Estaba delante de Jehová. Cuando nosotros oramos, estamos delante de Él y podemos también conversar con Dios con esa confianza que Abraham tuvo con el Señor. Vamos a una última pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos tomado el tiempo para analizar un poquito sobre el pacto con Abraham, una experiencia muy interesante, cómo la Biblia muestra a un Dios buscando confirmar, reconfirmar la promesa que le había hecho ya en capítulos anteriores. Quiero agradecer a nuestros invitados. Luis, gracias por estar acá, y tienes unos instantes para cerrar este tema, y luego Juan Carlos. Muchas gracias, Pastor Tito. Decir, ¿no?, que mientras esperamos la promesa del Señor, mientras nosotros estamos en el camino hacia la Canaán celestial, debemos ser hospitalarios, debemos interceder por aquellas personas que necesitan, y debemos tener fe a pesar de las circunstancias que van a venir, ¿no? Nosotros debemos confiar en el Señor hasta que Él regrese por segunda vez. Y la promesa del Señor se cumplirá, así como se cumplió con Abraham y con Sara. Juan Carlos. Creo que la fe nos lleva a dos cosas importantes: a creer en ese Dios, a ser hospitalarios con las personas, pero también a tener ese espíritu mismo de Abraham. La sierva del Señor menciona que el espíritu de Abraham fue el mismo espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor de los pecadores, dice ella, quien pagó el precio de su redención, conoce el valor de la humanidad. Y esto hacía pues Cristo, y esto también hizo Abraham. Dios pueda bendecirnos, y muchas gracias por estar en este programa. Queridos amigos, así como Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hace un pacto con su pueblo y hace un pacto con nosotros permanentemente.
Es posible que en algunos momentos nosotros tengamos también evidencias de esa confianza en Dios y en algunos momentos también las debilidades que también Abraham tuvo. Dios aún nos da la oportunidad de que nosotros podamos aferrarnos. Estamos delante de Él. A través de la oración nosotros podemos hablar con Él, podemos interceder por otros, podemos clamar pidiendo que Él nos mantenga también confiando en su palabra. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día.